Vamos a leer en Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Hebreos capítulo 13, el versículo 15, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el día de hoy, como título, vamos a ver, o el título es, haz sacrificio de alabanza. Y antes de entrar en este tema, estuve meditando en el Salmo 96 y ahorita les explico qué tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero les voy a pedir también que me acompañen a leer el Salmo 96 para tener en mente lo que dice este pasaje, que dice así, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temibles sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Bramen el mar y su plenitud. Y regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Bien, les decía que el tema del día de hoy es haz sacrificio de alabanza. Y como vemos en este pasaje y en muchos otros pasajes de la Biblia está llena de órdenes, de mandamientos, ¿verdad?, a alabar a Dios. Y hay un creyente que fue muy conocido, que nació en el siglo XIX, pero cuando él se convirtió en un cristiano, él no podía entender por qué se le ordenaba o se le demandaba al hombre alabar a Dios. Su mente no lo podía comprender. Lo hacía tener una imagen de un Dios que estaba obsesionado porque lo alabemos. Como decía él, como el deseo vano de una mujer, ¿verdad?, por llamar la atención debido a su belleza física. Pero este hombre terminó escribiendo todo un libro para demostrar lo equivocado que él estaba al pensar así. Y esta frase, ¿verdad?, de este mandamiento, haz sacrificio de alabanza, la verdad es que parece una contradicción entre sí, ¿verdad? Sacrificar y alabar parece que fueran cosas opuestas. De hecho, cuando pensamos en sacrificios, se viene a nuestra mente el ofrecer algo que tiene un costo para nosotros.
muchas veces puede llegar a ser un gran costo para nosotros, ¿verdad? Es algo que se nos queda grabado, ¿verdad? Las cosas que nos cuestan. Por ahí escuchaba de un niño que le había preguntado a su mamá, oye mamá, ¿hasta cuánto sabes contar? Y le comentaba a la mamá, pues no sé, hijo, ¿y tú hasta cuánto sabes contar, verdad? Y luego le dijo el niño, pues sé contar hasta 5,245. Y le llamó la atención porque ese número a la mamá y le preguntó, ¿y por qué llegaste nada más a 5,245? Dice, bueno, pues porque se acabó la reunión. Entonces dice, se acabó la reunión, pues ya dejé de contar. Y entonces, se daba ella cuenta que la actitud que ella tenía, pues le había influenciado ya a su niño, ¿verdad? Y entonces, pues parecía que era una carga, era un sacrificio el estarse reuniendo en ese momento. Entonces tuvo claridad de esto. Y desgraciadamente hay cristianos, ¿verdad?, que parecen no tener vida, que están sin gozo. Uno que está desesperado, ¿verdad?, porque se termine una reunión. Y esto, pues la verdad es que no es una buena publicidad para Dios, ¿verdad? No está reflejando exactamente lo que Dios quisiera reflejar ante los demás, ¿verdad? Lo contrario de una persona así, pensaríamos que fue Job, en el cual, estando en presencia Satanás de Dios, le dijo, ¿verdad? ¿No has considerado a mi siervo Job? O sea, él sí era, ¿verdad?, buena publicidad. Pero también podemos nosotros también ser mala publicidad, ¿verdad? Cuando tenemos una actitud como que las cosas de Dios nos cuestan, ¿verdad?, o fueran un sacrificio para nosotros. Entonces, por eso, esas son las cosas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en esta palabra, ¿verdad?, de sacrificio. Y la alabanza, pues normalmente es lo contrario, ¿verdad? Viene pues de un corazón agradecido, contento, de alguien que refleja gozo. Y la verdad es que pues la alabanza generalmente no trae o no tiene un costo, ¿verdad? No, generalmente es una respuesta natural a un bien que nosotros recibimos. Cuando Dios nos ha ayudado, lo alabamos. Cuando nos ha bendecido, cuando nos ha protegido, de manera natural estamos agradecidos, cantamos a Dios, ¿verdad? Bueno, tal vez tú también que nos estás viendo, ¿verdad?, que nos escuchas, piensas de manera similar que este hombre que les hablaba al principio, que se llama C.S. Lewis, ¿verdad? Dice que sentía que se le forzaba a alabar a Dios. Pero no es lo que piensas, ¿verdad? Este mandamiento no es lo que piensas si piensas así. Hacer sacrificio de alabanza no es hacer las cosas a la fuerza o hacer cosas que no quieres hacer. Entonces, pues vamos a ver o hacernos 3 preguntas, ¿verdad? Y las vamos a contestar. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es: ¿qué significa que hagas sacrificio de alabanza? Siempre que se nos da en la Biblia, siempre que se nos da un mandamiento, pues es importante entender cuál es el mandamiento, ¿verdad?, para poderlo cumplir. Y bueno, ¿qué significa? Es algo sencillo, ¿verdad? No es algo muy rebuscado. Significa, pues, que tus labios no paren de hablar de Dios, cueste lo que cueste. O sea, el mismo versículo lo define, ¿verdad? Cuando dice la frase es decir, ¿verdad? Dice, ofrezcamos siempre a Dios, dice,
sacrificio de alabanza. Es decir, o sea, aquí está la misma definición, dice, fruto de labios que confiesen su nombre. El fruto es que se manifieste externamente lo que existe por dentro, ¿verdad? Si el Señor está adentro, entonces de una manera natural pues se va a manifestar, se va a dar el fruto, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo había leído alguna historia, las he contado aquí alguna vez, ¿verdad? Pero acerca de un joven misionero, bueno, un hombre misionero que contaba que cuando él estaba niño, sus papás también eran misioneros. Y entonces él lo mandaron a estudiar a Estados Unidos. Vivían en una parte de América del Sur, donde pues estaba muy boscoso, y entonces él tenía una lagartija que no quería dejar, y entonces dijo, me la voy a llevar. Y entonces él pues se puso ropa, y luego se puso un suéter, y luego se puso una chamarra, y luego la metió adentro de sí. Dice, ay, nadie me va a buscar, ¿verdad? Y entonces la traía ahí, pero como pues nosotros sabemos, ¿verdad? O como se sabe, las lagartijas, esos animales son animales de sangre fría, ¿verdad? Entonces mientras está su sangre fría, no tienen ningún movimiento, o sea, no se mueven, están como paralizados, ¿verdad? Pero cuando empiezan a entrar en calor, entonces sí, pues empiezan a moverse, se empiezan a estar pues muy activos. Así es que con la chamarra y todo, este niño pues no pudo detener al animal a que pues se saliera dentro de sí, ¿verdad? Y entonces se fuera de él. Y entonces él decía, pues la verdad es que no podemos esconder algo que está vivo dentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues hablando del Señor Jesucristo, pues usando esta analogía podemos entenderlo muy bien, ¿verdad? Algo que está vivo dentro de nosotros finalmente se va a manifestar. Y si Jesucristo está dentro de nosotros, entonces Jesucristo saldrá, ¿verdad? Se manifestará, será un fruto, será algo natural que se da, como un árbol, ¿verdad? Que da su fruto, ¿verdad? Si es Cristo, entonces su fruto será también hablar de Cristo, ¿verdad? Lo que hay dentro. Hacer al Señor Jesucristo tu Señor y Salvador, la verdad es que es la decisión más importante que una persona puede hacer en la vida. Las personas a las que iba a dirigir esta carta eran personas que habían pasado por dificultades en su vida por causa de haber hecho a Jesucristo su Señor y su Salvador. Y la verdad es que el temor es una arma de Satanás. Él sabe lo importante que es para él que los creyentes estemos en silencio y no hablemos de Cristo. Ellos estaban siendo tentados, ¿verdad?, a salvar su propio pellejo, ¿verdad? Porque el sacrificio radicaba, ¿verdad?, en que pues estás haciendo algo que va a provocar molestia en los oyentes, que va a crear molestia, que tal vez despertará la mala conciencia de la gente, que tal vez te atacarán, que fue lo que les pasó a ellos. Los menospreciaban, los excomulgaban del judaísmo, los golpeaban y tenían una afectación también económica. Es necesario pues tener valentía, ¿verdad?, para que ellos pues hablaran del Señor Jesucristo. Y en nuestro caso, pues tal vez no estamos en la misma situación que ellos, pero si tú no callas, ¿verdad?, si tú no callas, estás hablando del Señor Jesucristo, entonces podrá venir una afectación de estas a tu vida, ¿verdad? Podrá venir algo pues que te traiga un costo, ¿verdad? Pero igual que a estos hombres, ¿verdad?, no debemos de callar.
Y en nuestro caso, ¿verdad? Podríamos verlo más como lo menciona en la definición, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre, ¿verdad? Entonces, que la mención de Dios, la mención del Señor Jesucristo esté constantemente en nuestros labios. No dejar de hablar de Dios. Y bueno, esa es la definición, pero la segunda pregunta que nos vamos a hacer y que pues nos va a ayudar a saber cómo hacer esto, ¿verdad? Es cómo hacer sacrificio de alabanza. ¿Cómo hacer un sacrificio de alabanza, verdad? ¿Cómo? Bueno, el mismo versículo 15 nos explica, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? En una frase que dice, así que, empieza, ofrezcamos siempre a Dios, y aquí viene la manera, ¿verdad? Dice, por medio de Él, el sacrificio de alabanza, ¿verdad? Por eso, en otras partes de la Escritura, pues nos dice esta verdad y se confirma esta verdad, ¿verdad? El Señor Jesucristo mismo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y entonces les estaba dando o les está manifestando cómo se deben de manifestar estas cosas, ¿verdad? Cómo hacer un sacrificio de alabanza, permaneciendo en Él y sus palabras permaneciendo en ellos, ¿verdad? Que no podemos, ¿verdad? No es estar en Él y no estar permaneciendo en su palabra, ¿verdad? Necesitamos hacer lo mismo, igual, las dos cosas. Porque la Escritura nos dice, ¿verdad? Dice la Escritura, porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si es que de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, ¿cómo podemos estar haciendo esto? ¿Cómo podemos estar haciendo sacrificio de alabanza? Pues es necesario llenarnos de su palabra, ¿verdad? Es necesario conocerla para poder estar haciendo lo que se nos está pidiendo aquí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, ¿verdad? Es necesario, pues, que Jesucristo tenga la preeminencia en nuestras vidas. O sea, que Él esté primero en nuestro corazón, que sea importante para nosotros, ¿verdad? Que sea lo más importante para nosotros. Porque si hablamos lo que hay en nuestro corazón, si Cristo es lo más importante para nosotros, entonces va a estar ahí en nuestros pensamientos constantemente. Porque nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón. Y hacerlo preeminente en nuestro corazón, pues habla también de someternos a Él, ¿verdad? De permanecer en Él, haciendo Él lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios nos ayuda a hacer esto mismo. Tenemos a Dios ayudándonos a poder cumplir con este mandamiento, ¿verdad? El pueblo de Israel constantemente, ¿verdad? Diariamente ofrecía sacrificios para Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esto era así. De hecho, no se sabe con exactitud cuántos sacrificios se hacían, pero de animales, pero se cree que mínimo hacían 600 sacrificios, lo mínimo, ¿verdad? 600 sacrificios diarios de un animal, ¿verdad? Entonces en el templo había constantemente sacrificios, o sea, no paraba de haber sacrificios, ¿verdad? O sea, este sacrificio que Dios nos pide debe de ser también igual que como se hacía en el templo, ¿verdad? Constante, diario ofrecer sacrificios
para Dios, ¿verdad? ¿Cómo ofrecemos sacrificios para Dios? Pues no somos robots, ¿verdad? No hacemos las cosas siempre igual. No vamos y voy a tener que hablar de Cristo a todos. Hablar de Dios o manifestar o tener a Dios en nuestra boca, ¿verdad? Que esté en nuestros labios, pues se manifiesta de diferentes maneras. Ahorita Ricardo comentaba acerca de las canciones y yo he tenido experiencias similares, ¿verdad? Donde recuerdo estando en el trabajo, estando cantando con la voz, la verdad, muy bajita, en un lugar que trabajaba en un lugar que normalmente era mucho ruido, había muchos abanicos, estaba el aire acondicionado siempre a todo lo que daba, y de repente me ponía a cantar haciendo algo, y lo cantaba yo según leve, ¿verdad? Y me tocó que pasaban y decían, oye, ¿qué estás cantando? O sea, ahora sí que para se tenían que haber acercado y buscarlo. Pero es una manera que nos expresamos, ¿verdad? A través de las canciones, a través de acciones de gracias, ¿verdad? Siendo agradecidos, mostrando estas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? En toda circunstancia, ¿verdad? Predicando el Evangelio, platicando solamente con una persona, ¿verdad? Y explicándole lo que Dios ha sido para nuestra vida, ¿verdad? Porque podemos nosotros hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y eso es una manera, ¿verdad?, de estar hablando de Dios, y podemos hacerlo también hablando de su palabra, ¿verdad?, y usando versículos. Como vimos que podemos hacer usando canciones, ¿verdad? Pero continuamente, constantemente, la alabanza debe de estar de continuo, ¿verdad?, en nuestra boca. Porque la verdad que es necesario para nosotros y es necesario para que sea de testimonio para los demás. El mejor vendedor es aquel que cree en el producto que está vendiendo, ¿verdad? Cree que es un producto imprescindible, que no se puede vivir sin él, ¿verdad? Y una persona que es así, un vendedor que es así, pues termina haciendo que otros cambien de opinión, los convence, ¿verdad? De decir, no, esto ni lo tenía por la mente, o decir, ay, lo necesito ahora, ¿verdad? Como muchas de las veces tiene que ver la persona que nos está hablando, ¿verdad? Para influenciarnos. Porque no somos conscientes, ¿verdad?, del impacto de nuestras palabras. Una mujer se quejaba en un blog acerca de su hija, una niña chiquita, y ella se quejaba porque ella no creía en Dios. Y de repente llegó la niña y le dijo, mamá, ¿por qué nunca me has hablado de Dios? Dice, si Dios es el que creó todas las cosas y es el que me creó a mí. Y entonces esta mujer pues se molestó por ese conocimiento, pero la verdad no sabemos a veces el impacto de nuestras palabras, pero platicar o hablar unas pequeñas palabras o un pequeño tiempo con una niña pues le puede traer un cambio en ella, o le puede traer conciencia de algo que no lo tenía antes. Y esta niña se quejaba la señora porque decía, no, ella cree lo que ella cree. O sea, ya no la pudo sacar de ahí. O sea, ella aseveró, así son las cosas, ¿verdad? O sea, el impacto que tiene uno, ¿verdad?, cuando está constantemente hablando de Dios, ¿verdad? De diferentes maneras, ¿verdad? Pero compartiendo de Él, alabándole, ¿verdad? Como nosotros normalmente lo hacemos, ¿verdad? La verdad es que es una costumbre muy natural de nosotros. No podemos decir que no somos así, ¿verdad? Que no somos personas que nos gustan compartir las cosas, especialmente cuando son cosas buenas. Como compartir lo rico de un postre, ¿verdad? A veces te encuentras con un muy buen postre y entonces empiezas a hablar de él, ¿verdad?, a los demás, y les dices, pues, cómo sabía que la textura, lo que viste, los ingredientes que a ti te gustan estaban combinados ahí perfectamente, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad?, ya dejas la conversación, pero lo vuelves a ver a la persona
y le dices, ¿verdad? Adivina qué traigo, ¿verdad? Aquí está la muestra, ¿verdad? De aquello de lo que te hablé, ¿verdad? Y entonces, pues le ofreces aquel postre, ¿verdad? Y claro, si son muy buenos para convencer, o también a nosotros no nos necesitan convencer mucho, ¿verdad? Y nos gustan los postres, decimos, a ver, déjame lo pruebo, ¿verdad? O sea, eso es algo natural. Debe de ser algo que sucede constantemente en nuestras vidas. Y si no está sucediendo, entonces debemos de darnos cuenta que ese es un problema. Que algo no está pasando, que algo está pasando que no es lo normal, que no es lo correcto. Porque nosotros, les decía, de manera natural alabamos aquello en lo que nos deleitamos, ¿verdad? Aquello que nos deleita. Fíjense, dice en Isaías capítulo 61, versículos 10 y 11, dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. O sea, esta persona estaba compartiendo pues lo que Dios había hecho en su vida. Y cuando la gente de veras cree en algo, se empapa de ello, ¿verdad? Cuando algo le interesa, pues se empapa y sabe todo lo que puede, ¿verdad? De aquello. Las personas que les gusta el béisbol, que les gusta el básquetbol, ¿verdad? Algún deporte, saben quiénes son todos los jugadores y para qué es bueno un jugador y cómo son las estrategias. Y saben aún de personas tal vez que no jugaron ahorita, pero personas que jugaron en el pasado, porque están empapados, ¿verdad? De aquello que les apasiona, que les gusta. El mandamiento, ¿verdad? Es a que pues, nosotros seamos así, que estemos empapados de las cosas de Dios, ¿verdad? De Jesucristo, de las cosas que hace en nuestra vida y de las cosas que Él es, ¿verdad? Y que aprendemos en la Biblia o que recordamos diariamente, ¿verdad? Cuando la leemos, porque la Escritura está llena de cosas de la palabra de Dios. Porque cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Aprendemos algo, pero seguimos aprendiendo cosas que ni siquiera teníamos por aquí, ¿verdad? De que Dios nos había dado en Jesucristo. Se puede, pero también, o tampoco, no se puede hacer un sacrificio de alabanza, pues si tú no le conoces, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer un sacrificio así? La manera de alabar es pues gustando todo aquello que alabamos, ¿verdad? Imagínate, pues cómo alabar algo que nunca hemos podido nosotros ver, ¿verdad? Cómo alabar una ciudad, un país al que no hemos ido. Pues no, la verdad que tal vez podemos decir lo que otros dicen de ello, ¿verdad? Pero no nos consta a nosotros eso, ¿verdad? Sería algo semejante, ¿verdad? O sea, debemos conocerle, ¿verdad? Para hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Como sucedió en la vida de Caín y Abel, ¿verdad? Donde Caín trajo una ofrenda que no fue bien recibida, ¿verdad? Por eso la misma Escritura nos dice, ¿verdad? Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Dice, mas la oración de los rectos, dice, es su gozo. O sea, es necesario conocerle, ¿verdad? Es imprescindible, ¿verdad? Conocerle, pues para poder hablar de él. Es algo natural, ¿verdad? Que se debe manifestar como un fruto, ¿verdad? En un árbol. También la alabanza debe de ser básicamente un estilo de vida. Un estilo de vida. No seamos en nuestra alabanza como las dietas, ¿verdad? O sea, que nada más hablemos de repente en tiempos, ¿verdad? Cuando nos va bien o cuando
nos va mal, ¿verdad? Recurrimos a Dios. Porque las dietas, nos damos cuenta de dieta, porque las dietas, como pues ya muchos se han dado cuenta, ¿verdad? Las dietas no funcionan. Lo que funciona es cambiar la manera de comer, ¿verdad? O sea, un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Un estilo de comer. Para parar de comer cuando ya se satisfizo el hambre, ¿verdad? Y entonces comen y de repente ya te llenaste y luego ya dejas de comer, ¿verdad? Cosas que son foráneas para muchos de nosotros, ¿verdad? No sabemos qué es eso, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un estilo de comer que así es. Y que lo digo porque son cosas buenas, ¿verdad? Porque son personas que normalmente pues son muy saludables. Entonces, hacerlo un estilo de vida, ¿verdad? Algo que esté cada día en nuestros labios, ¿verdad? Alabar es recordar la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y la grandeza de Dios en los días pasados, en el presente, ¿verdad? Y aún en el futuro, ¿verdad? Nos ayudará para hacer todas estas cosas. Y les digo que es un estilo de vida porque se manifiesta que es un estilo de vida aún en las personas que leemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por eso nos dice en Hechos capítulo 15, en los versículos 25 y 26, dice que Pablo y Silas estaban cantando. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. No solamente se soltaron las de los apóstoles, se soltaron las de todos los presos. Y vemos la importancia de la atmósfera que Pablo y Silas habían creado en la cárcel. Porque viendo el carcelero lo que había sucedido, se iba a matar. Porque dijo, ya se fueron todos los presos, ¿verdad? Y lo detuvo Pablo y le dijo, no te hagas nada, ¿verdad? Aquí estamos todos. Y ninguno de los demás salió. O sea, había un impacto en las vidas de estos hombres que estaban en la cárcel, ¿verdad? No eran las personas que están en la cárcel, no son las personas que se conocen por seguir instrucciones o seguir la ley, ¿verdad? Al contrario, son personas que quebrantan la ley. Pero tal fue el impacto en sus vidas, el estar oyendo a estos hombres, que fue algo suficiente, ¿verdad? Para que la atmósfera que normalmente rige en esos momentos haya cambiado, ¿verdad? Y vemos también en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, lo que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando pensamos también en que debemos de tener un crecimiento numérico, ¿verdad? Que lo hablamos como un fruto que debemos tener como iglesia, pues la verdad es que el fruto debe de ser algo natural. Y si no se está dando, ¿verdad? Es tal vez, la razón es porque no estamos nosotros siendo aquellos, ¿verdad? Que actúan o están sirviendo al Señor, siendo guiados y obedeciendo el mandamiento, ¿verdad? De que no paremos de hablar de Cristo, ¿verdad? Que nuestros labios han dejado de hablar de Cristo, ¿verdad? Nuestros labios deben de hablar constantemente de Cristo, ¿verdad? En presencia de otros cristianos, cuando estamos solos recordando la palabra,
y especialmente, ¿verdad?, cuando estamos delante de otros, ¿verdad? Y entonces, de manera natural, pues se deben de dar estos resultados, ¿verdad? Que el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y bueno, la tercera pregunta que vamos a hacer y que pues vamos a contestar es, ¿por qué debo hacer sacrificio de alabanza? Vimos qué es, ¿verdad? Vimos cómo hacerlo, y ahora, ¿por qué debo hacer sacrificio de alabanza? Bueno, en los versículos anteriores podemos leer o podemos darnos cuenta que ya Jesús ya se sacrificó por nuestros pecados. No hay necesidad de más sacrificios por el pecado. Ya no hay más necesidad porque Él fue el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Una sola vez fue necesario ese sacrificio. Los sacrificios que hacían los judíos y que se les había mandado en el Antiguo Testamento no limpiaban los pecados, se hacían cada año. Eran solamente pues una manera de recordar que vendría un sacrificio, ¿verdad?, verdadero, que limpiaría el pecado del hombre, ¿verdad? Y ese fue el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Y entonces, dentro de los sacrificios judíos, había pues muchos tipos de sacrificio, ¿verdad? Había sacrificios por el pecado, había sacrificios cuando alguien pecaba. Había el sacrificio de la Pascua, ¿verdad?, que era el de los días más solemnes y más importantes. Pero había muchos sacrificios. Por ejemplo, había un sacrificio que le llamaban el sacrificio de paz. Y era un sacrificio que se daba de manera voluntaria. Y que también se daba, que nos lo menciona en la Escritura, que era como acción de gracias, ¿verdad? Y entonces, ahora que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, cumplió con el sacrificio que quita el pecado, pues decimos, bueno, ya no hay necesidad de sacrificios como se hacía en el tiempo de los judíos, ¿verdad?, como se hacía en el Antiguo Testamento. Pero no todos los sacrificios eran pues para ver con cosas del pecado. Había otros tipos de sacrificio, ¿verdad?, como este sacrificio de paz. Y entonces, hoy en día, cuando el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros y cumplió el sacrificio verdadero que quita el pecado, entonces nosotros ahora que Jesucristo cumplió la ley, les decía, y que cumplió con el sacrificio que quita el pecado, pues nos ha hecho ahora nosotros mismos, y se nos pide que ofrezcamos un sacrificio, ¿verdad?, no hecho por sacerdotes, sino por cada cristiano, que es que nosotros hablemos de Él, ¿verdad?, que esté en nuestros labios. Y entonces decimos, ¿ese es un sacrificio? Pues no parece, ¿verdad? La verdad es que no parece un sacrificio. Es como cuando, no sé si alguna vez les pasó algo semejante, ¿verdad?, pero cuando nuestros padres nos castigaban, ¿verdad?, y nos decían, ahora te vas a quedar. Entonces decimos, era lo que quería, ¿verdad? Decíamos, castígame más, ¿verdad? Y entonces, imagínense que Dios nos pida que manifestamos lo que Él ha hecho por nosotros, que manifestamos nuestra gratitud, que le cantemos, que le alabemos. Pídeme más sacrificios, ¿verdad? O sea, wow, qué dificultad tienen. O sea, y en algo que es muy importante, ¿verdad?, es que en esos tiempos
de los judíos, los sacrificios eran diarios y constantes, ¿verdad? Como deben seguir siendo, ¿verdad? Para nosotros, diariamente, constantemente, esté el nombre de Dios en nuestra boca. Ofrezcamos siempre a Dios, ¿verdad? Lo dice el mismo versículo 15. Siempre, constantemente, día a día. ¿Qué sacrificio se requiere de mi parte, verdad? Pues no es ningún sacrificio cuando hay gratitud en el corazón. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice, bendecid a Jehová, o sea, dale gracias a Él. Alábalo, ¿verdad? Frutos de labios que confiesen su nombre, ¿verdad? ¿Por qué lo debemos hacer? Pues por amor, fácilmente, ¿verdad? Porque si vimos que Él hizo el sacrificio de dar su vida por nosotros, ¿qué sacrificio realmente es que hables de lo que Él hizo por los demás? O sea, no es comparable. O sea, es mínimo, ¿verdad? Lo que podríamos nosotros sufrir comparado a lo que Él sufrió, ¿verdad? Por nosotros. Alabar a Dios, hablar de Él, ¿verdad? También es importante porque nos mantiene humildes, ¿verdad? Siendo personas humildes. Lo digo humildes porque leyendo una frase de un teólogo y un matemático muy famoso que se llamaba Pascal, ¿verdad? Quien fue el hombre que inventó la teoría de la probabilidad, dijo una frase que es muy cierta. Dijo: el hombre es sensible a las cosas pequeñas, dice, e insensible a las más importantes. O sea, dice, y son evidencia de un extraño desorden. Y entonces vemos que esto es así, ¿verdad? El hombre ignora, ¿verdad? Es insensible a las cosas grandes, ¿verdad? A pensar en el Creador, en que alguien tuvo que haber hecho esto, ¿verdad? Por eso, como somos así, como somos personas que olvidamos, como somos personas que nos enfocamos en las cosas incorrectas, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 dice: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y fíjense, esto es muy importante, este mandamiento, porque es un mandamiento pues completamente semejante, ¿verdad? Dice, comerás y te saciarás, dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, cuando bendecimos a Dios, lo que estamos haciendo es darle gracias, ¿verdad? Le estamos agradeciendo. Porque si no, pasará lo que sigue. Y dice los versículos 11 al 18, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así nos puede suceder, ¿verdad?
debemos bendecir a Jehová diariamente. Le decimos darle gracias, alabarle, que su nombre esté continuamente en nuestros labios, ¿verdad? Porque esto es lo justo. Porque cuando nos hace un bien, podemos ser como el hombre que cuando fue sanado, cuando fueron sanados 10 leprosos, ¿verdad? Que el Señor Jesús mandó a que se presentaran ante el sacerdote. Dice la Escritura que en el camino hacia el sacerdote fueron sanados. Pero uno solo regresó dándole gloria a Dios. Y los 9 le preguntó, ¿dónde están? No estaban, ¿verdad? Los 9 pues hicieron otras cosas. Pero uno solo, ¿verdad? Hizo lo correcto. Cada que comamos, debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Por tener comida en nuestra mesa. Cada que manejamos un auto, un carro, ¿verdad? Debemos darle gracias a Dios porque no todos tienen esa bendición. Cada vez que nos levantamos, debemos darle gracias a Dios por la familia que nos ha dado, por nuestros padres, por nuestros esposos o esposas, o esposo o esposa, perdón. Por aquellas personas con las que compartimos nuestra vida, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Cada vez que gozamos de momentos de esparcimiento, atendiendo un pasatiempo que nos guste, jugando con nuestros hijos, estando de vacaciones, debemos darle gracias a Dios por la salud para disfrutar estas cosas. Cada vez que nos bañemos, ¿verdad? En mi caso diario. Les los digo diario porque no me toca ahorita aquí en la ciudad, no estoy viviendo aquí en la ciudad donde pues le doy gracias a Dios porque siempre hay agua caliente, ¿verdad? Pero en estos tiempos, y se aproxima, ¿verdad? En un futuro, que pues tal vez no habrá agua en la ciudad, ¿verdad? Ya ha habido problemas de ciudad, de agua, entonces darle gracias a Dios porque hubo agua para bañarnos, ¿verdad? Algo tan básico, pero constantemente debe estar nuestros labios, ¿verdad? Bendiciendo a Dios. Hay tantas cosas, ¿verdad? Por las cuales darle gracias a Dios y estar agradecidos con Él, por las cuales hablar de Él, ¿verdad? Por las cuales recordar las cosas que Él ha hecho, las cosas que hemos aprendido, las cosas que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Había una persona, Carlos Spurgeon, estaba leyendo, él hizo una predicación acerca del Salmo 96 y tenía un título que se volvió muy famoso, ¿verdad? Que decía, una nueva canción, dice, y la vieja historia. La historia es la misma, ¿verdad? Que conocemos, pero había una nueva canción, ¿verdad? Dice, y así empieza el Salmo 96, ¿verdad? Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Hagamos esto, ¿verdad? Vivamos conscientes, con plena conciencia de tener presente y que se esté manifestando en nuestros labios las bendiciones de Dios, ¿verdad? Alabanzas a Dios, el nombre de Dios, su palabra, la salvación que Él anuncia, ¿verdad? Para que de manera natural entonces tengamos el fruto, ¿verdad?, que se espera de nosotros. Pues que Dios los bendiga.